Pues el Maratón Valencia, ya tenemos tiempo para hablar de él, llegará a finales de este año. Pero tenemos que hablar también de una prueba, en este caso, también con carácter solidario, César, que va a tener lugar el próximo 2 de febrero en Valencia. Sí, más que una prueba, pues es la fiesta de la solidaridad, porque son como 3 marchas, Juanma, sí, que todas van a confluir más o menos en el mismo sitio, a la misma hora, aproximadamente. En el corazón de la ciudad, sí, además, a lo grande. Es la Magic Line, que va a celebrar su segunda edición, en este caso en la ciudad de Valencia. Hoy nos acompaña un usuario de Sant Joan de Déu en Valencia, que es Javier Menéndez. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. También tenemos a Mariola Valls, que es coordinadora de esta Magic Line Valencia. Hola Mariola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Y también está con nosotros Juan Manuel Raga, que es el presidente del Club Senderismo de Valencia. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas. Encantado. Un tocayo, ¿eh? Sí. Vaya. Bueno, segunda edición de esta prueba, ¿no? Una prueba que, como decimos, tiene, sobre todo, Mariola, un carácter muy, muy solidario, ¿verdad? Sí, bueno, es una propuesta de movilización ciudadana. Siempre decimos que al final la caminata es un poco secundario, que a nosotras nos interesa mucho lo previo, porque proponemos que la gente se agrupe en grupos de 5 a 20 personas, se marque un reto deportivo, que son las diferentes opciones de 20 kilómetros, 10 o 5 kilómetros, y que se marque también un reto solidario, un porcentaje de dinero que pueda conseguir este grupo, que luego va a ir 100% destinado a los proyectos de Sant Joan de Déu, que en la ciudad de Valencia trabajamos con personas en situación de sin hogar. Y bueno, el día 2 de febrero es la caminata, salimos a caminar y es una marea de solidaridad de todos esos grupos que se han organizado en acciones solidarias para recaudar dinero. Ajá. Juan Manuel, tú has sido un poco el que has creado los circuitos, porque hablamos de 3 distancias, ¿verdad? Cada una va a salir de un punto y todas, como apuntaba César, concluirán en la plaza del ayuntamiento. Así es, correcto, sí. Cuando nos hicieron la propuesta sobre si diseñábamos nosotros como club de montaña el trazado, pues vimos que sí que había una serie de sinergias muy importantes con respecto a lo que era tanto el planteamiento de los deportes de montaña, que son unos deportes que, bueno, aquel que ha hecho un poquito de montaña sabe que tienen un carácter muy solidario, solo por el propio desarrollo en sí de cada una de las actividades que hacen en montaña, desde la escalada con las cordadas hasta el senderismo, que nunca se queda nadie detrás, con lo cual está muy dentro de lo que era la línea del planteamiento de nuestro club y de las acciones que realizamos dentro del compromiso social del club. Entonces, en esos parámetros diseñamos un itinerario que conjugara toda la parte que nosotros vemos interesante cuando estamos haciendo montaña, a nivel de interpretación de paisaje, de patrimonio y una serie de cosas, de valores añadidos que tiene el hecho en sí de caminar. Al margen de eso, que tuviéramos un recorrido único que fuera válido para los 3, de tal manera que la gente, conforme va caminando, va sumándose cada vez que va llegando a una diferente distancia. Digamos que tenemos un hilo conductor único para toda la marcha, segmentado con 3 tramos distintos, con 3 niveles de distancia, no de dificultad, porque todos son sencillos y fáciles. Todo esto, Javier, ¿qué significa para Sant Joan de Déu esta jornada? Un poco, yo creo que para visibilizar todo lo que hacéis en el día a día y sobre todo para ayudar, que es el objetivo primordial, ¿no? Pues sí, tiene un significado especial, primero porque es un gran día, ¿no? Es una fiesta, lo pasamos a lo grande, y principalmente pues porque todos los beneficios obtenidos van en beneficio nuestro, o sea, en beneficio de personas que han tenido un pasado de calle, que tienen una alternativa de poder salir, de dignificar su vida, de recuperar valores, y todo va enmarcado en este plano, ¿no? Entonces, si es una caminata solidaria, es una fiesta, es una alegría poder recibir a cuantas más personas mejor, que tengan un corazón dispuesto. Ajá. A ver, explícame un poquito cómo funciona todo esto, porque son 3 marchas, 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, la de 20 parte de Alboraya, correcto, las otras 2 de Valencia. La gente, para poder participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? En realidad es todo a través de la web, magiclinesjd.org. A partir de ahí la gente se inscribe y bueno, y ahí se va marcando el reto deportivo, el económico, y la gente va haciendo sus acciones en su día a día. Esto de forma previa a la marcha. Sí, esa es la revolución, realmente, sí, porque no es el precio de un dorsal, tú pagas una inscripción, que son 40 euros por equipo, pero luego tú te marcas recaudar un dinero previamente, que
forma parte de esa inscripción. Entonces ahí ya depende de la creatividad que tenga la gente. Están habiendo iniciativas muy chulas por parte de diferentes entidades. Hicimos un mercadillo de segunda mano con las personas voluntarias de Sant Joan de Déu, recaudamos casi 1.000 euros. El otro día estuve también en un mercado organizando un café solidario, que la gente se volcó en Ruzafa, y bueno, pues cada uno propone y hace su propuesta solidaria y bueno, eso es lo chulo también. Porque esta Magic Line se celebra en Valencia, pero también se hace en 3 ciudades más, ¿no? Creo, de España, ¿no? Sí, en Barcelona van esta será la 7ª edición, Mallorca van para la 4ª y es la primera vez que se va a hacer en Murcia. Ajá. Y bueno, también lo chulo de este día es que todo el recorrido está dinamizado con actuaciones musicales y teatrales. Vas caminando, no competimos, no cortamos calle, pero aparte disfrutas de un día de música, fiesta y genial. Juan Manuel, ¿está prohibido correr? Está absolutamente prohibido correr. Sí. No se corre, ¿no? En la Magic Line se camina y se disfruta de caminar y del recorrido que hemos diseñado. El recorrido este año tiene una novedad, ¿no? Se mete un poco por el Cabañal. Este año vamos a entrar en el Cabañal, vamos a recorrer lo que sería la calle La Reina. Para los que no conocen el Cabañal más en profundidad, la calle La Reina sería el primer eje viario que tiene el actual cuando se diseña el actual barrio del Cabañal, el primer eje viario realmente urbanizado que se crea es la calle La Reina. Y es el eje por el que vamos a caminar para llegar hasta la salida de los 10 kilómetros. Pero además que está, por supuesto, abierto al voluntariado, ¿no? También, para que gente, sobre todo joven, ¿no?, esté colaborando con vosotros ese día. Y creo que también estáis fomentando un poquito que esa labor o todo lo que se esté hablando de esta Magic Line llegue a los colegios, ¿no?, a los niños, porque no deja de ser también, ellos pueden ser un gran altavoz ahora y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Sí, bueno, de hecho el voluntariado es un eje pues muy importante porque es motor también de solidaridad, pero también para hacer cosas así está implicado. Y bueno, Javi también va como testimonio al programa de Escuela Amiga que impartimos en diversos centros y bueno, los puede contar. Hablamos un poco sobre lo que es la porofobia, ¿no? Para que los jóvenes pierdan un poco ese temor, ese miedo, ¿no?, a este sector de gente tan desfavorecida, tan invisible, que por circunstancias X han terminado su vida de esta manera, y de que, bueno, pues verdaderamente los resultados son más que positivos. O sea, los jóvenes se involucran, se implican, hasta el punto de venir a dar clases de voluntariado. El apoyo que tenemos en San Juan de Dios ya no es solo de parte de profesionales, que hay un gran equipo, sino que están muy agradecidos al voluntariado. O sea, son gente sensible, se sensibiliza con el tema, quieren llegar a saber más allá y de verdad pues que ponen un gran granito ahí. De arena, ¿no? Sí. Vamos ya contra reloj, pero sí que quería preguntarte, Javier, pues ya no estás con nosotros, porque en esa iniciativa me ha parecido fantástica la del Payaso Hospital, ¿no?, que creo que también habéis estado involucrados, ¿no?, porque sacar una sonrisa a esos niños que están ingresados para mí tiene un valor incalculable y ahí habéis estado presentes, ¿no? Pues a lo mejor, Mario, lo mejor que yo te podría decir, porque sí, el año pasado nosotros el 100% de lo recaudado lo destinamos a nuestros programas, pero sí que compartimos lo recaudado con entidades amigas, y el año pasado fue Payaso Hospital y Colectivo Soterránea, y bueno, pues compartimos lo que recaudamos con entidades con las que compartimos valores y creemos que es muy importante potenciar su trabajo. Pues antes de marcharnos, recordarnos rápidamente, pues todos aquellos que quieran participar esa jornada del 2 de febrero, ¿qué es lo que deben de hacer para estar en la Magic Line? Pues entrar en la web magiclinesjd.org, buscar a 5 compañeros o compañeras para hacer un equipo, marcarse un reto deportivo y un reto solidario, y nos vemos el día 2. Pues ahí estamos, ¿no? Así de fácil. Así de fácil, así de sencillo, para que no lo podíamos decir nosotros mejor. Juan Manuel, un placer y muchas gracias. Encantado. Mariola, muchas gracias, que vaya fantástica la jornada. Muchas gracias. Lo mismo decimos, que vaya muy bien esa jornada y a seguir trabajando. Así de bien, Javier. Y felicidades. Un abrazo. Venga, y nosotros vamos a poner casi el punto final. Recordamos, como siempre, la agenda de la Fundación Deportiva Municipal César para este próximo fin de semana.